Economía extrema. Es un libro, eres economista, los escritor. Vamos a hablar del terror. Hola, hola Dani. ¿Vos me escuchás? ¿Me ves? Ahora te estoy escuchando bien. No sé si no tocarías nada porque creo que la otra vez fue mucho lío, ¿te acordás? Poder entablar la transmisión. Sí, pero yo no te estaría viendo ahora. Pero bueno, no importa. ¿No me estás viendo? No. ¿Sale la imagen? No, yo no la veo. ¿Vos me ves? No te veo. Bueno, tiene que ser algo de alguno de los dos. Estoy mirando, espera. A ver si se ve. Digo, No. ahora que quieren cambiar la moneda y cambiarle el nombre, o poner moneda argentina y dejar de tener el peso. O sea que el peso no tiene peso. Sí, bueno, es una paradoja lo del peso sin peso, sí. Hay un video en, no sé si es Sin Codificar, que Hablemos Sin Saber, que hablaban de, muy gracioso, está en las redes de hace mucho tiempo y parece real en realidad esto de que el peso es muy volátil, es muy frágil y celero incluso. Pero no, a ver, esta historia de los cambios de denominación se dio muchas veces en la historia argentina, no es algo nuevo. Yo era muy chico en la década de los 80, nací en el 82, pero bueno, se dio el Austral, si no recuerdo, la última cambio de denominación fue el Austral. Y no sé si sirve, a ver, el argentino en otros países por ahí sirve este cambio de denominación, pero los argentinos ya es como que estamos muy acostumbrados, conocemos la historia. Yo soy economista, pero hablo con mucha gente que es economista y que no lo es, y la gente está acostumbrada, saben qué hay detrás de esto. Sí, bueno, he tenido el placer de viajar a otros países y en otros países no sucede esto, ¿no? Incluso acá de Latinoamérica no hay una fiebre por el dólar. También que y son países que han tenido historias de inflación, pero bueno, no tanta volatilidad como Argentina. Argentina ha tenido, yo creo que crisis constante, y de eso trata el libro. Aprovecho si querés hacer la introducción del libro. Que la otra vez no quedó grabado y charlamos un montón. Me acuerdo que le dimos como media hora. Y después se te acabó la batería del celular, también fue un cuento de terror y le decía a mis amigos que me querían ver después. Pero bueno, se puede volver a repetir, la tecnología nos permite volver a repetirlo. Digo, vamos a parafrasear lo que viene pasando en esto de lo que estamos hablando. Libro, economía y más. Comenzó la televisión, comenzó de nuevo Pergolini y Francella le decía todo lo que había dicho Pergolini, que la televisión no servía, que la televisión de ahora está hecha para gente de más de 50, y las caras de Pergolini eran terribles. Porque él había dicho todo eso en contra de la televisión. Digo, ayer yo hablaba con escritores, cerró hace poco... Lo vi al programa, lo vi al programa de ayer, muy bueno la verdad. Bien, gracias. Dejó de tener... No, pero tiene que ver con esto que escribís también, lo que escribiste. Dejó de funcionar o de tener tirada como diario La Voz del Interior y abrieron el streaming. Decían que iba a dejar de tener o de estar el diario, y algunos todavía siguen leyendo diarios en los bares. Decían que iba a desaparecer el libro, y el libro sigue vigente, y vos hiciste un libro y habla de economía. Yo tengo libros que está atrás también en casa. A mí me encanta leer los libros, hay un fetiche con los libros. Ahí ves una biblioteca, tengo dos enfrente mío. Tengo un nene chiquito y ya tiene su biblioteca, con un nene de 3 acá, con 3 años, tiene su biblioteca, creo que 49 libros, ya 50 libritos de cuentos, obviamente para su edad. Creo que el libro, yo tengo un fetiche con el libro en el sentido de que se huele, soy de esos que, yo me metí en una página de Instagram. La verdad que tengo poco tiempo para las redes, es la única red donde más o menos tengo y donde es todo también muy rápido, muy volátil. Y se hablaba, no me acuerdo de quién era la página, pero se hablaba esto de libro físico digital. Bueno, y la comunidad de lectores prefieren el libro físico, esto tocarlo, palparlo, ver. Brilla, porque yo le elegí un tono brillante a la tapa. Cuando tuviste que elegir la tapa, había ideas de tono mate, tono brillante, el pico de hoja, que logra ver ahí, es una hoja, no es blanca en realidad, es más amarillenta, a mí me gusta ese tono
me relaja la vista cuando lo leo. Tengo en casa tengo ahora una luz cálida, y la luz cálida más la hoja amarilla te da no te cansa la vista. Yo tengo otros libros que considero han hecho libros de hoja ecológica. Exacto, sí. Pero bueno, por eso te digo, a ver, el libro para mí va a seguir existiendo. A ver, en la comunidad, si te metes en la comunidad de los programas, la mayoría hace las reseñas, tengo bastantes reseñas que hicieron de mi libro, que piden el libro físico, lo van y lo buscan al libro, ¿dónde lo consigo? ¿En qué librería? ¿En qué feria? Aprovecho a pasar chivo que estuvo en varias ferias del libro, de mi libro, ¿no? Y estuvo en la de Rosario el año pasado, una estuvo en La Rioja, en Chaco, Santiago del Estero, las ferias del libro, la de Buenos Aires, seguramente ahí yo estuve. Estuve en la de Rosario y no pude viajar. Mi nene tenía 2 años, se enfermó un montón de veces el año pasado con el Bobordería. Y este año es muy probable que esté, casi que me confirmaron, me llegó la Cámara Argentina del Libro. Y si este año estoy, quiero ir. Y bueno, en el espacio quizás podemos hacer algún vivo de allá, un vivo en serio. Vos que hablás ahora de los libros digitales, libros reales, entrevistadores digitales, entrevistadores reales. Quizás podemos lograr ahí alguna entrevista. Creo que es para septiembre, Fontana Rosa, lo hacen en el Cultural Fontana Rosa. Bueno, ayer los escritores decían que se hablaba de octubre, pero bueno, veremos. Me llegó un comentario, pues yo pregunté la otra vez tanto en mi editorial como en la Cámara Argentina del Libro, y me dijeron que había un tema con unas reflexiones, sí, pues yo también en el medio, la idea es sacar vacaciones, y bueno, no quiero que coincidan para poder ir, y bueno, no tenía, si es verdad, lo que decís, puede ser que se retrase un poco, pero me encantaría ir. A ver, ayer escuché la entrevista y me pareció interesante lo que decían, que después de la pandemia hubo un auge y bueno, ahora como que volvió a decaer. Ahora pasa un poco lo mismo en la feria de Buenos Aires, pero igual hay gente, yo noto que, a ver, los fanáticos de los libros siguen yendo. Sí, es verdad que a veces se pone de moda, ¿no? Pero lo que me preguntaba recién, vuelvo al origen, yo creo que el libro así físico, como dicen ahora los jóvenes, garpa mucho, porque no sé, es llevarlo, tocarlo. A mí me gusta escribir los libros, depende de qué edición, porque viste que hay libros que son medios caros. Me gusta escribir los márgenes, trato de escribirlo con lápiz, tengo algunos escritos con lapicera, pero me gusta, eso no lo puedes hacer en un libro digital. Si lo haces, a ver, queda, pero nunca volvés a ver el archivo. Acá uno reescribe. La otra vez encontré un libro de Sábato antes del fin, que lo leí cuando tenía 18 años, y veo las notas, yo hacía es volver al pasado eso, volver a releer el libro y volver a leer tus notas de vuelta, es un golazo, y quiero que me pase con mi libro también. ¿Viste? Cuando uno hace el libro, este es mi primer libro. Las pruebas de galera, me las guardé todas. Yo hice 4 pruebas de galera. En las pruebas de galera, junto con las editoras, que van a preguntar, van corrigiendo cosas. Yo me obsesioné y la verdad que lo leí más de 40 veces. Creo que 44 y 48 veces lo leí. Corregí un montón de cosas. En esas correcciones están ahí, en esas pruebas de galera, está esta palabra, quiero la otra. A ver, eso queda. En mi mente ya, no sé, no están todas, es importante. Pero en ese papel físico están. Es un legado que uno deja. Por eso va tu pregunta, y para mí no va a desaparecer, Bien, me gustó. Digo, cuando vengas a Rosario vas a venir vestido de Drácula, me imagino. No, mirá. Pero si hablas que tienen, pero si vos hablas que tienen historias de terror. A ver, en realidad el terror lo originan los economistas y los políticos, y los empresarios, los sindicalistas. Yo como escritor lo que hice fue meter un personaje, que es Martín Valiente, un personaje común. Yo además de economista soy un ciudadano, entonces lo escribí desde la perspectiva del ciudadano al libro. Y yo ayer escuchaba a uno de los que estaban en la entrevista de Chávez, que justo vos le preguntabas por qué escribía, y él decía que era una forma de descargarse, una forma de no hacer terapia, que era más barato hacer terapia. Yo hice en forma de catarsis también al libro. Como economista, a ver, en los últimos tiempos, la otra vez creo que, no sé si con vos o en qué entrevista lo comenté, que en el 2001 tenía 19 años, estaba en el primer año de la facultad. Yo me anoté... Yo creo que me estás leyendo la mente. Me estás leyendo la mente. ¿Sabés que te iba a poner el ejemplo del 2001? ¿Sabés que elegí economía por la crisis? Pero eso que pagó con dólares le vamos a dar dólares.
Bueno, pero esa crisis, siendo muy joven, me afectaba en cuanto a profesión. Por ahí no era, vivía con mis viejos en esa época. A mi viejo sí lo afectó la crisis del 2001. Pero uno recuerda todo eso, a mis viejos, a los amigos de mis viejos, a la gente, la locura esa. En esa época, si bien los celulares, ya había celulares, pero no eran los smartphones de hoy en día, lo mirábamos todo en la tele. Si querés volver a un poco, en esa época sí la tele era más masiva, pero uno lo que veía en la tele era una locura. Y a ver, en este libro yo refleja un poco eso, lo que pasó en los últimos años de Argentina. Yo diría yo nací en el 82. No recuerdo, excepto en los 90, pero alguna estabilidad de tipo nominal, se llama los 90, una estabilidad de moneda, pero después había desempleo, había recesión, pero había desempleo, había recesión, a ver, de vuelta, una estabilidad que no fue de largo plazo, no fue de desarrollo. Hay algunas cuestiones que más tecnologías, yo creo que algunas cosas se hicieron bien, otras mal, pero no recuerdo, yo soy muy frustrado con la economía argentina, no recuerdo un periodo donde uno realmente pueda proyectar, donde uno diga, bueno, vamos para adelante, la verdad que confío en esto. O sea, todo el tiempo es lo mismo, volvemos a ver el dólar, volvemos a ver el crecimiento, la inflación, más o menos los gobiernos... estamos siempre en la misma rueda, siempre, bueno, y el libro trata de eso, pero trata desde la literatura. Acá uno puede ver cómo hace desde... Ayer también escuché esta frase que me encantó de una de las chicas también que lo decía. A veces la ficción, la realidad supera la ficción. Y eso pasó con este libro. Yo creo un personaje, lo metí en universos, que lo hablábamos la otra vez, Corrupcionlandia, Inflaciópolis, Procrastinia, con archivillanos, que son sindicalistas, políticos, empresarios, y lo llevo al máximo, y ahí meto las variables económicas. Hay un cuento que se llama Tormenta Monetaria, llueven monedas, pero a ver, hace alusión a la emisión monetaria. Otro cuento se llama La economía oscura, a que todo el mundo termina trabajando en negro, pero a ver, en forma fantasiosa. Y uno de los cuentos, por ejemplo, se llama Surtidores Malditos. No sé si te lo había comentado, justo cuando hablamos para fines de junio, fue eso, mediados de junio. Salió la noticia de que una petrolera argentina ponía un descuento a las 3 de la mañana. Y en ese cuento, una de las tantas cosas que le pasa a Martín Valiente es que tiene que ir a las 3 de la mañana con 2 tarjetas de crédito a cargar nafta porque le sale más barato. A ver, lo escribí hace 2 años el libro. Entonces, ¿cómo sabías? Yo no lo sabía, imaginé una cosa loca. Yo de hecho voy a cargar con descuento combustible. Y nunca me imaginé que iba a ser real hasta ver en el horario y en la fecha. Yo lo puse los sábados a las 3 de la mañana, pero se acerca mucho a la realidad, se pega mucho a la realidad con la ficción. Yo digo que leer un libro es un viaje. Sí. Bueno, el tuyo sería como estar en una máquina del tiempo. Mirá, pero es una máquina del tiempo hacia atrás, hacia el presente y hacia adelante. Es un DeLorean, esto es un DeLorean económico, sí. Lástima que sea de terror, porque uno también, a ver, de vuelta, rememoramos ahora fechas de 2001 y la cosa incluso estaba peor en el 2001. Pero a ver, hubo periodos, pero la mayoría de los periodos son inestables igual. Entonces, uno es difícil en Argentina pensar, voy a ahorrar para comprarme mi casa, voy a ahorrar para comprar tal cosa, porque pasa algo de golpe y te desarmó todo lo que tenías planeado. Yo que soy economista, muchos amigos míos me dicen, ¿y cómo va a estar? La pregunta cuando nos juntamos a tomar algo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la economía? Y yo, la verdad, como economista, por ahí tengo un análisis más técnico, pero tampoco tengo la bola de cristal, no sé lo que va a pasar, o sea, a fin de año. Eso depende de qué hagan las autoridades respecto a las variables, no depende de mí. Uno puede hacer una proyección, pero a ver, sigue siendo es como el pronóstico del clima, uno puede, incluso, te digo más, es más difícil hacer proyecciones en economía en países volátiles que el pronóstico del clima. Mirá lo del titular que te doy, es más difícil. Y muchos economistas que ves en televisión te quieren hacer parecer que es más fácil y que ya lo tienen resuelto, saben qué va a pasar el año que viene. A veces hablan y la gente no entiende, entonces le dicen que bajen un poco a tierra. Digo, en esto hoy lo hablaba con un hombre acá que se paró acá a hablar conmigo a la mañana. Me decía de que somos átomos, somos esto del protón, el electrón, y yo lo relacionaba con la economía porque ahora se usa mucho más que antes esto de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, que en realidad es lo que se vive cada día, depende del bolsillo de cada uno.
Mira, la historia de lo micro y lo macro, yo una vez fui profesor en la Universidad de Economía 1, siendo muy joven, y casi mientras estaba terminando y cuando terminé la facultad, hace muchos años, y cuando, como te repito, era muy joven. Esos temas se ven, ¿sabes que me volaba la cabeza por qué es lo micro y lo macro? Y si uno se pone a estudiar economía a fondo, eso deriva de la física. La física, vos mismo lo hablabas recién, los átomos. La física tiene todo lo que es la cuántica es lo micro, todo lo que es la cosmología es lo macro, o la cosmología, la relatividad. Y la economía, desde los inicios del siglo XX, se quiso parecer a una ciencia exacta. Entonces, copió muchos modelos de la física. De hecho, estudié en la UBA, y la UBA es una... Yo no me quejo porque tiene de todo, es bastante ecléctica la UBA. Y uno es como elige tu propia aventura. Pero es muy matemática. Y la verdad es que, bueno, ahí uno se da cuenta de que es una copia, perdón por esta palabra que uso muchos economistas, van a estar ofendidos, pero quisieron hacer una copia, y la economía es una ciencia social en el fondo. Entonces es difícil, es lo que te decía recién, a veces hacer pronóstico cuando a veces las variables económicas dependen de lo que, si un ministro de Economía se queda, renuncia, si un presidente dice esto, lo otro, o sea, es muy sensible, y lo que piensa la sociedad, el ánimo de la sociedad a veces cambia, a veces está a favor, a veces en contra. Fíjate que Bulati en los 90 era un ídolo Menem, después pasó a ser el menemismo algo no querido, ahora hay como un resurgimiento de vuelta, hasta hay una serie, me contaste, no la pude ver todavía. Pero de vuelta son estos ánimos que enamoran, desenamoran. Yo creo que hay que verlo con más objetividad, con más distancia. Y bueno, y la micro y la macro tiene que ver con eso, pero bueno, es una construcción teórica. Te quiero responder para no irme de tema, es una construcción teórica. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. A ver, para hacer un análisis sirve, a la gente la confunde. Si le hablamos de micro, de macro, no sé, la gente común termina no entendiendo. Las variables macro por ahí tienen que ver con agregados, y la variable micro tiene que ver con algo más administrativo, es la propia unidad, cómo toma decisión cada individuo, vos, yo, una empresa. Pero bueno, esto es complejo porque la sumatoria de la micro a veces no hace la macro. Entonces, bueno, nos metemos en temas muy teóricos, muy epistemológicos. A mí me hablan de micro y macro. Primero me acuerdo de Microman, después me acuerdo de macro supermercado, y después hago la parodia esta esto de comparar, tener un emprendedor que se transforma en una pyme en unos años, de la micro a lo macro. No, bueno, no, está equivocado el término, digamos, teórico, está equivocado, sí. Claro. La macro sería el PBI, la inflación, eso es una variable que agrega, es un promedio muchas veces la macro, y la micro es algo por ahí más medible, más real, porque tú, por ejemplo, tu nivel de sueldo, tu nivel de ingresos, por eso hay problemas en eso de... Pero nos vamos, y esos son temas aburridos para mí de la economía. Y son temas, a ver, también necesarios... Yo lo digo a propósito. A ver, en este libro, por eso yo digo que este libro es es algo nuevo, porque yo lo que hago en este libro es llevar la economía a la literatura. Y explico la emisión monetaria, la inflación, el desempleo, pero desde la literatura. No lo explico desde los tecnicismos. No digo que no sean válidos los tecnicismos. Lo son muy importantes, pero a ver, esto es una visión diferente. Es la visión de un ciudadano. Yo creo un ciudadano que es Martín Valiente, súper honesto, súper proactivo. Un ciudadano ejemplar, incluso más ejemplar, lo creé pensando en las personas que más admiro, Martín Valiente, y lo metí dentro de estos universos y dentro de estos cuentos. Hablame de Federico. ¿Cómo se sintió Federico cuando escribía esto? Mirá, la verdad es que fue una catarsis, lo mismo que te comentaba ayer uno de los chicos, para mí fue una catarsis. Yo no sé si fue... Esto no reemplaza a un psicólogo, para mí escribir no reemplaza a un psicólogo, pero sí puedes plasmar lo que pensás en ese momento, hacia adelante, hacia atrás y hacia ese momento. Yo hoy lo leo también haciendo referencia hacia ese momento. Yo ese momento justo era papá, hacía pocos meses que había sido papá, y eso afectó mucho y es lo que me dio el envión para escribir, porque dije, quiero explicarle a mi hijo en qué mundo o país vivía su papá al momento de nacer, que él lo pueda leer en diferentes etapas de su vida, a los cuentos. ¿Te acuerdas que hace muchos años se dice que la literatura no era escrita en un momento, era a través de cuentos, de relatos? Y esa fue mi idea,
mostrarle la economía. Yo no sé si lo va a hacer, mi mujer es economista también, pero yo no sé si él va a ser economista o no. Entonces quiero que él entienda la economía de vuelta sin tecnicismo, sin macro, micro, sino que entienda que cuando hay mucho billete va a haber inflación, que cuando hay mucho ajuste a veces o recesión, la economía le va a costar salir adelante. Entonces, en este libro realmente yo creo que lo logré, por eso tiene sus momentos. Entonces, ¿cómo se llama el nene? A repuntar en momentos de crisis. ¿Sabes que cuando el libro, bueno, en Argentina lamentablemente es lo único positivo que tiene, que el libro repunto tiene más preguntas, más ventas, cuando empiezan a aparecer variables que a la gente le llaman la atención, porque me preguntan, a mí dicen, a ver, no porque el libro lo explique, el libro explica cómo se siente el ciudadano ante esos problemas, ante mucha inflación, ante mucha incertidumbre. Hay un cuento que se llama El Último, hago mucho intertexto también con autores, por eso creo que el libro es nuevo, porque meto a Edgar Allan Poe, a Stephen King, a Lovecraft, a Kafka, lo meto adentro y uso personajes de ellos, pero en economía. Digo, ¿cómo hay un cuento que se llama Inflación revelada al tacto, que es, justo hoy estaba escribiendo para un portal de escritores y mandé ese cuento, ya lo tengo escrito en realidad el cuento. El cuento es un intertexto con Funes el Memorioso de Borges. Entonces, Funes el Memorioso es un tipo que recordaba todo y se vuelve loco, un tipo que recuerda todo. Nosotros tenemos memoria selectiva, los yo a Martín Valiente lo hago pasar por ese problema que tiene Funes el Memorioso, pero solo que él recuerda los precios de los productos en un contexto de hiperinflación. Se vuelve más loco que Funes el Memorioso. Imagínate como un cuentito chiquito, ayer hablaban de microrelatos, es un cuentito de una carilla y media, pero donde resalta la locura. Me encanta escribir microrelatos, sí. Y te pregunto algo, ¿vos no fuiste alguna vez ese Martín Valiente o ese nuevo, si se quiere, Funes el Memorioso de la economía, cuando vas al supermercado y ves un precio? Ahora hay un poco más de estabilidad de precios, pero igual sigue habiendo inflación. Pero hubo momentos en Argentina hace 2 años donde la inflación era galopante. Entonces ibas un día y tenías, uno se hace una imagen en la cabeza de los precios, y va a la otra semana y le cambiaron absoluta o casi todos los precios. Y después de un mes ya te olvidaste cuánto estaba. Era cada 3 días el aumento. Oh, bueno, cada 3 días, sí, pero entonces te pregunto algo. Si querías recordar hacia atrás 2 meses, era una locura. Te digo, te apuesto cualquier cosa que no te acordás cuánto valía la leche hacía 3 semanas atrás, porque era tanto la volatilidad y la remarcación de precios que el ser humano no registra el de la semana anterior. Pero querías comprar 2 o 3 productos a los 3 días, bueno, y terminaban no comprándolo porque había aumentado. Eso está de vuelta, la catarsis es acá, todo lo que pasaba. Yo con un nene chiquito, me quedaba con pañales, con la leche esta que hay que darle especial de fórmula, más, sumalo, que yo, mi primer hijo además, esa fue mi bienvenida a la paternidad, esa, si se quiere, esa gran crisis, porque para mí la del 2023 fue una gran crisis en cuanto a nivel de precios, y de ahí surge el libro, porque el libro, como te digo, es una catarsis para mí. ¿Sabes qué bueno es encontrarme con lectores que me digan, wow, me siento identificado con este cuento, y me cuentan historias, me mandan historias por mensajes, una página de economía extrema, me mandan mensajes y me dicen, ¿sabes qué tal cuento me pasó a mí? ¿Te basaste en mí? ¿Conoces a Tanú? Le digo, a ver, pero es que nos pasan a todos. Hay una... Aprovecho de decir que tengo también un YouTube que estoy armando ahora con algunas presentaciones, con algunas entrevistas, estoy subiendo. La idea es subir más a fin de mes, las vacaciones de invierno. Ahí se llama Economía Extrema también, ahí van a encontrar presentaciones, algunas presentaciones porque no están grabadas, y van a encontrar algunas entrevistas. ¿Cómo se llama el nene? Economía Extrema se llama. ¿Cómo se llama? Fede Romero, Economía Extrema, Fede Romero. Y van a encontrar presentaciones y entrevistas. Y esta también, voy a tratar de subir esta que va a estar en Instagram, también la subimos a YouTube. Sí. Porque hay muchos lectores que les interesa. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Teseo. Como el dios griego, semidios griego, Teseo, el laberinto del Minotauro. Sí, bueno, pero se va a acordar de que tiene, en realidad, para mí acordárselo, para mí que se va a sentir orgulloso de que tiene un padre que escribió un libro. Ojalá no sea el único libro. Digo, tengo proyectos. Tengo proyectos a futuro. Para escribir más. No, es que me gustó la literatura. A ver, muchos me preguntan si este libro va a tener un siguiente libro. Mi respuesta es
alguna vez, porque estoy con otros proyectos de escritura, tengo mi laburo, además mi familia, estoy con otros proyectos, no con la secuencia de este libro, pero te puedo adelantar algo. El día que escriba algo de este libro va a ser una precuela, cómo se originó la crisis en este libro. Re interesante, pero a ver, hoy no tengo tiempo, hoy es una idea en la cabeza nada más, algún boceto. Tengo otros proyectos igual, que en el mediano plazo seguramente lo voy a estar haciendo realidad, si logro coordinar los tiempos. No, y quería pasar otro chivo más. Estoy en las librerías de Rosario, porque sé que a vos mucha gente te sigue, y estoy en las librerías Cúspides y Jenny de Rosario. Logré llegar con el libro, está a un precio promocional ahí, porque acá en Buenos Aires subió, pero en el interior del país todavía no subió, así que también paso el chivo, porque a ver, es un tema... En el Alto Rosario apenas abren la puerta, está Jenny. Bueno, en ese Alto Rosario está, porque me bajé la lista, con varias librerías, está en el Alto, mira, me lo anoté porque está, bueno, yo voy a ir además por ahí, está así, ahí se le voy a pedir prestado para leer algunas páginas o sacarle foto a algunas hojas. Y podés aprovechar y te lo vas a terminar comprando, mira lo que te digo, en el portal Alto Rosario, y Cúspide me sale Ros Peatonal y una de Córdoba 1473 del Ateneo, puede ser. En esas librerías está, porque me mandaron la lista la otra vez. Yo me quería pasar de paso, porque la gente a veces piensa, lo pido por Mercado Libre, lo pido por... Está también el ebook, pero yo al ebook no le estoy dando tanta importancia. Está en Amazon. La idea es darle importancia en agosto, empezar a darle importancia al ebook, porque ya lo pidieron de España, y voy a estar en una feria internacional del libro en Francia, virtualmente, obviamente, pero me seleccionaron para una feria virtual a fin de mes, así que estoy re contento por eso también, el libro virtual, porque el libro virtual permite llegar a otros lectores también, y hay gente que lo prefiere virtual, pero es lo mínimo. Yo vuelvo a tu pregunta inicial. Vos hablale. Digo, no, vos hablale cuando jugó Gallardo en Francia, cuando jugó Messi, de cómo estaba la economía en ese momento, y ya está. Primero hablo del libro y segundo Francia, claro. No, te iba a preguntar, esto del tiempo que hace desde que sacaste el libro, si tenés idea cuántas periodistas, cuántas entrevistas tuviste. Mirá, con las entrevistas empecé hace muy poco. El año pasado fueron todas estas ferias del libro, que pudiera una sola, la de Buenos Aires. Después estuve en 5 ferias más, que no, en 3 a la de Rosario, que no pude ir. Me dediqué más a presentaciones, pero lo presenté en el Ministerio de Economía, lo presenté, que le agradezco a la CDI, lo presenté ahora hace poco en el Tortoni, lo presenté en la propia editorial, lo presenté en la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Sé que lo presenté en un club también. Las presentaciones son todas diferentes, por eso la idea después fue grabarlas, porque la verdad es que es un análisis que hago yo del libro, que te enriquece al lector, pero también me enriquece a mí. Eso también te iba a decir. Hay reseñas. En el mismo lugar, no exacto, tampoco bueno. El mismo tema trato muchas veces. Muchas veces no, digo, nunca lo traté al mismo tema, siempre le doy otro enfoque. De hecho, el último fue a través del personaje principal, Martín Valente, y encontramos etimología, un montón de cosas que quizás algunas las sabía y otras eran inconscientes, y estuvo buenísimo. Fue un análisis que me hice a mí mismo y a mí me sorprendió incluso. Decía, no, y después me dediqué mucho a encontrar reseñadores cuando uno es nuevo en el mundo de la literatura, que a mí me encantó. Yo no pensé que me iba a gustar el mundo de la literatura. Vengo de la economía, de vuelta, soy economista. Me dediqué a encontrar reseñadores, le hicieron muchas reseñas al libro, la verdad que estoy re contento, algunas las fui subiendo, otras las voy subiendo cuando puedo. Mira, hace poco subí una reseña que me hizo un economista también, pero me la hizo en diciembre, la subí hace unos días, porque a ver, las voy guardando y las voy tratando de encontrar el momento, el espacio, porque el libro es eso, tiene otros tiempos que estos de la tecnología. Y como te digo, y este año surgieron las entrevistas. El año pasado hubo alguna que otra llamado. Yo no me sentía preparado tampoco, creo que era demasiado, como te digo, la paternidad, anexar todo esto en mi vida fue un shock también, porque no me esperaba que después de publicar también hay que seguir el laburo de la difusión del libro. Y este año empecé en abril en un programa que se llama Dos Tipos de Cambio, de un profesor mío, que fue un profesor mío consiguió la facultad, que me lo crucé y surgió el tema del libro y me invitó a un programa de él, y a partir de ese programa siguieron muchos programas. La verdad que estuve en AM, FM, streaming, un medio gráfico que me hizo un poco una entrevista, no, y está buenísimo. La verdad que es como que empezás a entrar y a ver, al principio era complejo esto de qué respondo, qué digo. Creo que también ese es un desafío de los escritores ahora. Calculo hace mucho no pasaba con la televisión, con la radio, pero anteriormente no les pasaba porque no existían los medios pasivos como ahora.
Pero bueno, es algo que el escritor tiene que hacerlo también, porque es la forma de... Mira, yo sé que vos también te dedicás a emprendurismo, por lo que vi en tus videos, y el libro es un producto. A mí, viendo algunos videos tuyos, me puse a pensar y digo, esto además de un libro, es un producto. O sea, si vos querés que esté en la librería, a mí me molesta un poco esa visión del libro, se tiene que vender. O sea, por eso la tapa tiene que ser vistosa, tiene un significado. Toda oscuridad es la crisis, el hombre con la luz es la luz al final del túnel que viene a iluminar la oscuridad que es la economía, y el ser humano con su humanidad, este ser humano con su humanidad y sus valores, viene a dar luz en una economía rota, llena de crisis. Por eso, bueno, tiene un montón de significados que lo explico en las presentaciones a eso. Pero digo, pero es un producto, y el libro, al ser un producto, demanda tiempo, demanda esto, entrevistas, presentaciones. Era algo que no me esperaba. Yo al momento de escribir dije, bueno, mi mujer y un amigo me dicen, tiene potencial este libro, y ahí uno empieza a soñar que se va a publicar, empezás el proceso de edición, que es muy duro, y el día que lo publiqué dije, wow, me cayó esa transpiración fría que decís, ¿y ahora qué hago? Y me dicen, y llegás a cúspide, Jenny, wow, pero ¿y ahora qué? Y ahora me va a leer gente que no me conoce, y ahora y es peor, me va a leer gente que me conoce. Así que es un desafío, un aprendizaje, un crecimiento, te digo la verdad, y el mundo de la literatura me encantó además. Ayer, bueno, veía también, que la recomiendo, la charla que hiciste con la gente del SADE, es eso también, y no está muy de moda la literatura. El tema es que cuando entras te enamora, porque de vuelta puedes decir cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, de vuelta, y este es un libro nuevo. ¿Sabes que el terror económico no existe? Yo cuando escribo este libro no tengo referentes, yo digo, bueno, voy a buscar algo que critica el sistema. Escuchá, Rebelión en la Granja. Hablaba con una mujer y me decía, estoy leyendo 2 libros, porque hace rato que no leía. Y yo le digo, como consejo, le digo, lee de a uno. Es buen consejo. Yo leo de a muchos, sí, porque me gusta la lectura, me gusta la lectura. Si no tenés tiempo, si no tenés tiempo, tenés que por lo menos... Claro. Ayer hablaba el escritor de Radio Mitre, el que está a la noche, y decía... lean aunque sea 15 minutos, 4 hojas por día. Tal cual. Todo suma. Y no es que no tienen tiempo, es que son 15 minutos antes de acostarte. Exacto, esos 15 minutos los tenés para mirar el celular, para, no sé, ir a hacerse un té, un café. Pero te digo de vuelta, cuando escribía, no te quiero dejar de decir esto, que no sé si lo dije en otro programa, no tenía referentes sobre el terror económico, porque no existe el terror económico. De vuelta, la economía es técnica, entonces meter la economía en la literatura fue un desafío. ¿Sabes qué leí? 1984 de Orwell, Rebelión en la Granja de Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y son libros que desafían al sistema, pero no con microrelatos, no es terror, es narración fantástica, creo que llaman, ciencia ficción fantástica, y esto no es eso. Esto de vuelta es un libro que es un scary movie de la economía, si te quieres. Es un libro de terror que juega con lo lúdico, con lo gracioso. En algunos cuentos vos te reís de lo que le pasa al personaje porque es gracioso, y cuando termina el cuento llorás porque vos sos el personaje y todas esas locuras te pasan a vos. O sea, y en serio te digo, hay gente que ha leído el libro y me dice, a ver, no me hizo mal de hacerle daño, pero sí que lo hizo reflexionar, y me dicen, es muy fuerte leer el libro porque me doy cuenta de lo que sufre el personaje y de lo que sufro yo en el sistema, de cómo las crisis económicas me afectan. No es que las crisis son algo que a los seres humanos, y más en Argentina, como hablamos al principio del programa, donde hay muchas crisis, mucha volatilidad de vuelta, hay gente que pierde la casa, el auto, el trabajo, se ve restringida. Entonces, de vuelta, reflejar eso y decirlo de una manera amena, diferente, es abrir el bocho también a la gente. Y como te digo, y uno puede decir cosas que a ver en la facultad no lo podía decir, con colegas no lo puedo decir, y acá me doy el lujo de decirlo. Creo que eso es lo mágico del libro. Y a la gente le gustó, después cuando salió yo digo, este es el mío, y si no le gusta a la gente, bueno, y a algunos no le gustó también, y bueno, y bienvenidas sean, siempre y cuando sean críticas constructivas, pero bienvenidas sean. No sé por qué, pero me hiciste acordar de gente como Eduardo Sacheri, como Felipe Piña, como el mismo que hizo Relato Salvaje,
Y me acordaba de Bombita, de Ricardo Darín, sí. Bueno, que hablabas de cuando termina el libro te vas a acordar de Martín. Bueno. Sí. Es que, a ver, a muchos lectores les pasó. Yo no pensé que iba a tolerar eso en los lectores, Te digo la verdad, no, sinceramente. El libro la otra vez lo definí. Me parece simple porque empieza con Había una vez, cuentos muy simples de lectura que la puedes leer arriba del subte, acá en Capital, arriba del subte, arriba del colectivo, pero a la vez es profundo, o sea, simple es antónimo de complejo, ¿no? Este es simple y profundo, porque uno cuando empieza a indagar, yo también lo hice inconscientemente a eso, en la crisis y en el ciudadano común, en cómo lo percibe la crisis, cómo se percibe adentro de la crisis, creo que ahí está la profundidad. Incluso yo releo algunos cuentos y digo, wow, así me sentía yo, aquí me siento cuando pasa esto, y eso es mágico, la verdad que eso es algo mágico, y bueno, por eso me enamoró la literatura, y estoy releyendo libros que había leído antes porque uno, creo que la idea es esa. Acá te dicen, qué lindo, Fede, felicitaciones, por supuesto hay mucho pensamiento limitante con respecto a la economía también. Bueno que Julieta sí, me gustó eso. Sí, mira, muchas gracias por el mensaje. Sí, y es así, ¿sabes por qué es limitante? Pero te lo digo ahora, mi opinión personal y muy subjetiva de vuelta, y como te digo, es una ciencia social, la economía es una ciencia humana, o sea, cada uno tiene su punto de vista y es válido, pero es limitante por esto, porque le hacen difíciles también los economistas. Vos prendés la tele, fíjate, cada programa de televisión tiene un politólogo o un economista, y mal, bien, cada uno piensa diferente. Si alguna vez te tomás el trabajo de mirar 3 programas y de canales, si querés, antagónicos, los 3 te van a decir 3 cosas completamente diferentes del mismo fenómeno. Es una locura. Y los 3 te van a usar palabras pomposas, difíciles y rebuscadas, y vos le vas a creer quizás a los 3, porque ¿viste? Cuando uno no entiende dice, uy, debe ser esto, debe ser importantísimo, interesante, pero te confunden si los 3 dicen cosas diferentes. Por eso digo, la economía, de vuelta, tiene toda esa complejidad que también la hacen los economistas, esa complejidad. Y acá hay críticas a los economistas también, Aprovecho, tengo ahí un universo donde critico a los economistas como agentes también del desorden. Critico a todos, la verdad que es un libro que critica a todos. Para terminar, destaco esto. Primero, no sé si te lo dije en la charla anterior, pero me haces acordar hablando al mismo Tomás Bullock. No sé por qué, pero me haces acordar y que de tanto verlo en la tele. Y a esto que hablas de que van a la televisión y terminan siendo como panelistas. Y lo otro, destacar en vos. Si un escritor, ya a mí de mi parte, sin leer el libro, me estás haciendo pensar en distintas cosas, pueden ser películas o otros libros o cosas que me pasan, sin leer el libro, contando cosas del libro, ya quiere decir que lo que estás haciendo atrapa, que está bueno, y eso es para destacarlo. Por eso te felicito, y por eso me parece que te está yendo bien con lo que es este libro, Economía Extrema. No, el libro, perdón, te agradezco todo. Además, la economía extrema es la página. El libro, es Cuentos en Papel y Moneda. Hay una confusión con eso, pero te lo cuento muy rápido. Cuando nació Economía Extrema, nació un poquito antes del libro, es una página de cosas frikis de economía. Bueno, esta pero el libro se comió la página, por ahora, por eso es uno de los desafíos que tengo a futuro, pero bueno, dejo también el libro. Igual en la Economía Extrema van a encontrar información del libro. Ahí está la precuela. Podría ser eso. Sí. Podría ser. Si hay tanta confusión, repetí el título, dale. El título es Cuentos en Papel Moneda, Relatos de Terror y Economía. Editorial Tinton. Y la página Economía Extrema, que está en el libro, porque el libro era un subproducto de la página, pero como te digo, se lo comió, que no me lo esperaba eso. Y te agradezco, Dani, en serio, la entrevista, las palabras, la verdad que me sentí muy cómodo, te lo agradezco mucho. Y dejarme llegar al público de Rosario también, porque llegar al interior es re importante también. Pero hablar así de literatura y más de economía. Bueno, eso es lo nuevo, así que ese es el desafío. Eso es nuevo. Ojalá haya más libros de economía y literatura. Ojalá. Gracias, Federico, un abrazo grande y lo mejor para Gracias a vos, empezar de vacaciones. No, yo voy a tener a fines algo sí y algo a fines de agosto. En realidad un poquito están corridas mis vacaciones, pero bueno, temas personales, pero bueno. Bueno.
Por ahí vacaciones acá en casa. Si llego a ir a la rural a Buenos Aires, te aviso. Dale, perfecto. Y nos vemos allá en la feria de Fontana Rosa. Exacto, muy bien dicho. Muchas gracias. Chau, Dani. Bueno, Federico, como lo decía él, desde Buenos Aires, hablando de literatura y economía.